¿Conoces esa sensación de escuchar una canción en la radio a altas horas de la noche y sentir que fue escrita exactamente para ti? Ese tipo de melodía que te abraza, que entiende tu soledad. Si viviste los años 80 o si amas la música de aquella década, seguro que ya has sentido eso al escuchar Drive. La voz que pregunta, ¿quién te va a llevar a casa esta noche? No es solo una voz, es un lamento, un consuelo, un secreto susurrado. Y tal vez también te acuerdes de Stay the Night, aquel éxito en solitario que capturaba una elegancia y una sensualidad que parecían haber desaparecido del pop rock. El dueño de esa voz era el hombre más atractivo de la banda, el bajista que atraía todas las miradas, pero que vivía rodeado de un misterio impenetrable. Él era el alma silenciosa de The Cars. Mientras el mundo miraba los sintetizadores y la rareza genial de Ric Ocasek, era el corazón de Benjamin Orr el que latía en las canciones que realmente nos hacían llorar. Pero, ¿quién era este hombre que cantaba sobre el amor con tanta propiedad y que se fue dejando un vacío tan grande? ¿Cómo puede alguien estar en el centro del escenario más grande del mundo y aún así sentirse invisible? Hoy vamos a contar la historia completa, sin cortes, de Benjamin Orr, el ascenso, la gloria, el amor y la despedida silenciosa de una leyenda que nunca necesitó gritar para ser escuchada. Si eres de los que sienten la música en la piel, tu suscripción aquí en el canal es fundamental. Aprovecha y suscríbete ahora. Además de ser gratis, es un simple gesto que ayuda, y mucho, a que nuestro canal siga trayendo videos cada semana. Para entender la profundidad de Benjamin, necesitamos retroceder en el tiempo. Mucho antes de las luces de neón de los años 80, Benjamin Orr Tchaikovsky nació el 8 de septiembre de 1947 en Lakewood, Ohio. Era el producto de una fascinante mezcla de culturas e historias de supervivencia. Su padre, Charles, era un inmigrante polaco. Su madre, Betty, era checa, proveniente de una región disputada por Rusia. Vivía en una realidad modesta, moldeada por la fe. La familia era devota, católicos bizantinos, y la casa, aunque sencilla, tenía una riqueza que el dinero no podía comprar: la música. A diferencia de muchas estrellas del rock que crecieron en hogares rotos o silenciosos, Ben creció escuchando cantar a sus padres. Eran cantantes aficionados, y aquella armonía doméstica fue el primer lenguaje que Ben aprendió. El inglés, el polaco y el checo se mezclaban en casa, pero la música era el idioma universal. Ben era un chico curioso que creció entre Lakewood y Parma. No era el tipo de persona que hablaba alto o buscaba llamar la atención con bromas. Él era el observador, pero cuando cogía un instrumento, desaparecía dentro de él. Primero fue la guitarra, después el bajo, luego los teclados y la batería. Era un adolescente autodidacta, absorbiendo cada nota, cada acorde, sin necesitar muchas clases. La música no era solo un pasatiempo, era su única certeza en un mundo confuso. La pasión era tan arrolladora que a los 17 años tomó la difícil decisión de dejar los estudios. No quería estudiar historia, quería hacer historia. En 1964 se unió a una banda local llamada The Grasshoppers. No eran mundialmente famosos, solo eran unos chicos de Ohio soñando a lo grande, queriendo sonar como los gigantes de la radio. Pero fue ahí donde algo cambió. Cuando Ben asumió el micrófono principal por primera vez, no salió la voz de un chico inseguro. Salió una voz cálida, directa, sin adornos innecesarios. Una voz que te hacía parar y prestar atención. Con los Grasshoppers tuvo su primer contacto con el éxito. En el 65 grabaron dos singles, Mud Socks y Pink Champagne, este último escrito por el propio Benjamin. La canción llegó al 20º puesto en las listas locales. Se convirtieron en la banda residente de un programa de televisión local llamado The Big 5 Show, que más tarde se convertiría en Upbeat, alcanzando una audiencia nacional. Llegaron a ser teloneros de leyendas como The Beach Boys y The Dave Clark 5. Pero como tantas historias de aquella época, la realidad externa intervino. En 1966, la guerra de Vietnam y el reclutamiento militar desmantelaron el sueño. Dos miembros fueron llamados a filas, la banda se deshizo y Benjamin, resiliente como siempre, tuvo que empezar de cero. Pasó los años siguientes deambulando por bandas con nombres que la historia casi ha olvidado: Mixed Emotions, Colors, grupos pequeños, conciertos en bares, cachés bajos. En una de esas etapas grabó una canción inédita llamada Julian, una de esas joyas perdidas que demostraban que su talento apenas estaba madurando. Pero el destino, ese guionista caprichoso, le tenía guardado el encuentro más importante de su vida para un concierto cualquiera en Ohio. Fue allí donde conoció a Ric Ocasek. Eran polos opuestos en casi todo. Ric era alto,
serio, desgarbado, con un aura intelectual, irónica y poética. Ben era el músico intuitivo, atractivo, con una presencia magnética y clásica. Eran el yin y el yang, el cerebro y el corazón. La química fue inmediata. Empezaron a tocar juntos en bares universitarios, probando material, haciendo versiones. Probaron suerte con una banda de folk llamada Milkwood y lanzaron un disco en el 72 que fue completamente ignorado. Lo intentaron con otra banda, Captain Swing, más rock, con más actitud. De nuevo, un fracaso. Las discográficas decían que no, las maquetas eran devueltas o tiradas a la basura. Parecía que el universo les estaba diciendo que se rindieran. Pero Ric Ocasek tuvo una visión. Se dio cuenta de que necesitaban cambiar la fórmula. Necesitaban un sonido más moderno, más preciso. Lo reorganizó todo. Cambió al batería, trajo a nuevos músicos y, la decisión más crucial, puso a Benjamin definitivamente al bajo. Era 1976. Nacía The Cars. Después de tocar en lugares improbables, como un motel, tuvieron su primer concierto importante en una base aérea. El público era frío, pero el sonido era único. Grabaron una maqueta de Just What I Needed. ¿Quién cantaba? Benjamin Orr. La canción empezó a sonar en las radios de Boston y fue como tirar una cerilla en un tanque de gasolina. La mezcla de rock, punk y sintetizadores era algo nuevo, pero la voz de Ben le daba un toque pop irresistible. Elektra Records corrió a ficharlos. En 1978, el álbum debut The Cars llegó a las tiendas. Fue un clásico instantáneo, My Best Friend's Girl, Good Times Roll y, por supuesto, Just What I Needed. Ben no era el líder de la banda sobre el papel, ese puesto era de Rick, pero Ben era el corazón emocional. No daba muchas entrevistas, no intentaba ser el centro de atención en las ruedas de prensa, pero en el escenario, hacia él se dirigían todas las miradas. Su voz era el ancla que sujetaba la rareza artística de la banda al suelo de la realidad. El éxito continuó con el álbum Candy O, que trajo el éxito Let's Go, cantado por Ben, con ese estribillo que se te quedaba pegado en la cabeza. Luego vino Panorama, más experimental, y Shake It Up, una vuelta al pop bailable. Evolucionaban con cada disco, y Ben se adaptaba a todo, tocando el bajo con precisión y cantando con alma. Pero la cima, y tal vez el momento que definió su vida, llegó en 1984, con el álbum Heartbeat City. Ese disco era una máquina de éxitos. You Might Think, Magic, Hello Again, pero había una pista diferente, una balada lenta, melancólica, frágil, Drive. Cuando Benjamin entró en la cabina para grabar Drive, no cantó como una estrella de rock, cantó como un hombre solo en una habitación vacía, hablando con alguien a quien ama, pero que sabe que no puede salvar. La canción fue un éxito mundial. El videoclip, dirigido por el actor Timothy Hutton, mostraba a Ben con una expresión de profunda tristeza que conmovió a millones. Pero Drive se convirtió en algo más grande que la banda en 1985, durante el Live Aid. Las imágenes de la devastadora hambruna en Etiopía fueron editadas al ritmo de esta canción. El mundo entero lloró viendo aquellas escenas, envueltas por la voz de Benjamin preguntando, ¿quién te va a llevar a casa? En aquel momento, sin que nadie supiera su nombre completo, su voz se convirtió en la conciencia del mundo. Aprovechando ese momento de luz, Ben lanzó su único álbum en solitario en 1986, The Lace. Fue aquí donde nos regaló Stay the Night. El álbum fue coescrito con su novia de toda la vida, Diane Gray Page, que incluso hizo los coros y apareció en la portada. Había una historia de amor real detrás de aquellas canciones. Stay the Night entró en el top 40. El videoclip sonaba sin parar en la MTV. No había explosiones, no había bailarinas exóticas, era solo Ben con su atmósfera suave, honesta e íntima. Demostró que podía brillar solo, pero a Ben nunca le movió el ego. Mientras otros artistas de los 80 se ahogaban en excesos y escándalos para mantenerse relevantes, Ben seguía fiel a lo esencial. Lanzó un segundo single, Too Hot to Stop, que no fue un gran éxito, pero dejó clara su postura. Buscaba la verdad en la música, no la fama desmedida. Cuando The Cars se separó a finales de los 80, Ben se vio en una posición extraña. Ya no era el chico guapo de la MTV. La industria estaba cambiando, el grunge estaba llegando. Era como si el mundo ya no supiera dónde encajarlo, pero no se detuvo. Siguió creando. Grabó canciones con el guitarrista John Calices. Tenía planes para un segundo álbum en solitario. Grabó temas increíbles que nunca se lanzaron oficialmente, como la conmovedora River of Fire. Las cintas se quedaron archivadas. Era un hombre haciendo música por amor a la música, incluso cuando nadie le escuchaba. En los 90 encontró la paz lejos de los estadios. En 1998 formó banda
bandas paralelas con viejos amigos, llamadas Voices of Classic Rock y Big People. Tocaban en ferias estatales, pequeños festivales, escenarios modestos. Para muchos, esto parecería un declive. Para Ben, era la felicidad. Sin discográficas presionando, sin plazos, solo tocando el bajo y cantando. Llevaba una vida sencilla, jugaba al béisbol con los vecinos los fines de semana, y aunque cueste creerlo, era voluntario en el cuerpo de bomberos local. Aquella estrella que hizo llorar al mundo en el Live Aid, ahora ayudaba a su comunidad en silencio. Pero la vida a veces es injusta con las almas nobles. En abril del año 2000, todo cambió. Ben empezó a sentirse mal. El diagnóstico fue brutal: cáncer de páncreas, avanzado, agresivo, inoperable. La reacción de Ben fue la típica en él. No convocó una rueda de prensa, no buscó titulares sensacionalistas, mantuvo la noticia en privado, compartiéndola solo con su círculo íntimo. No quería compasión, quería tiempo. ¿Y qué hizo con ese tiempo? Se fue a tocar. Durante aquel verano del año 2000, a pesar de estar debilitado, se fue de gira con su banda Big People. Sabía que podría ser la última vez, y aún así, cada noche se subía al escenario. La quimioterapia le debilitaba, pero la música le sostenía. Su última actuación fue el 27 de septiembre, en Alaska. Cantó con una sonrisa en la cara, como si supiera que el final se acercaba, pero sin miedo. Se despidió del escenario haciendo lo que había nacido para hacer. 6 días después, el 3 de octubre del año 2000, Benjamin Orr falleció en su casa, a los 53 años, rodeado de sus compañeros de banda y amigos. Su muerte no generó el ruido ensordecedor de otras leyendas del rock. No hubo caos, hubo solo una profunda tristeza, una ola silenciosa que recorrió a los fans de todo el mundo. Su amigo de toda la vida, Rick Ocasek, el hombre con el que compartió sueños, fracasos y la gloria mundial, quedó devastado. Rick le escribió una canción llamada Silver. No era un tributo grandioso y explosivo, era una carta musical, una despedida suave y elegante, exactamente como era Ben. Hoy, cuando escuchas sonar Drive en la radio, o cuando redescubres la magia de Stay the Night, no estás escuchando solo éxitos del pasado, estás escuchando la voz de un hombre que fue el equilibrio en medio del caos. Benjamin Orr fue el tono cálido en medio del brillo frío de los sintetizadores. Fue la prueba de que no necesitas ser el más ruidoso de la habitación para ser el más importante. Su voz sigue ahí, en las puestas de sol, en los viajes en coche, en los recuerdos que no necesitan palabras. Y la pregunta que nos hizo en el 84, ¿Who's Gonna Drive You Home?, hoy tiene una respuesta diferente. Eres tú, Ben. Es tu música la que nos lleva a casa, cada vez. Y para ti que nos has visto hasta aquí, ¿qué recuerdo trae la voz de Benjamin Orr a tu vida? ¿Es la melancolía de Drive o el ritmo de Let's Go? Deja tu comentario. Vamos a mantener viva la memoria de este increíble artista. Y si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, deja tu like y compártela con quien ama la música de verdad. Nos vemos en la próxima historia.